La próxima clase es la segunda clase de geometría, que va a ser geometría de proporción. La tercera clase va a ser geometría analítica. ¿Ya? Perfecto. Bueno, acá están los ejercicios de transformaciones isométricas que vamos a ver hoy día, pero antes de verlas voy a hacer como una breve introducción de lo que vamos a ocupar. ¿Qué vamos a ocupar hoy día? Una traslación. Una traslación, aquí vamos a estar moviendo una figura paralelamente. ¿M? Por ejemplo, acá esta figura se movió en esta dirección D, que está dado por un vector. Entonces, en términos de coordenadas, si el punto A, B se traslada en la dirección P, Q, va a quedar en este punto, A más P, B más Q. O sea, a un punto, por ejemplo, el 2,3, lo movemos en la dirección 4,5. Entonces lo que hacemos es sumar estas coordenadas a las respectivas coordenadas de la dirección. 2 más 4, 6, 3 más 5, 8. O sea, si este punto lo muevo en esta dirección, va a quedar en el 6,8. Y aquí al final dice que para determinar la dirección, restamos el punto imagen con el punto original. O sea, si yo quisiera devolverme y quiero sacar la dirección, entonces resta las coordenadas del punto final con las coordenadas del punto inicial. Y así entonces obtienes la dirección. Eso en cuanto a la traslación. Vamos a ver también reflexiones con respecto a los ejes coordenados. Vamos a ocupar que si tengo un punto y lo reflejo con respecto al eje X, entonces cambia de signo la ordenada. Sin embargo, si un punto lo reflejo con respecto al eje Y, cambia de signo la abscisa. O sea, de X pasa a menos X. Esto es reflejar con respecto al eje Y y esto es reflejar con respecto al eje X. Cuando yo reflejo con respecto al eje X, cambia de signo la Y. Cuando yo reflejo con respecto al eje Y, cambia de signo la X. Si reflejara con respecto a la recta Y igual a X, que es esta, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, fíjate que el punto X, Y, al reflejarlo, queda en el punto menos Y, X. O sea, se cambian de signo, perdón, se cambian de orden las coordenadas. O sea, el 2,3 va a quedar en el 3,2. Ese es un cambio netamente del orden. O sea, X, Y va a quedar en el Y, X. Es una reflexión con respecto a la recta Y igual a X. Otra cosa que vamos a ocupar es la reflexión respecto al origen. En este caso, el X, Y, al reflejarlo con respecto al origen, va a quedar en el menos X menos Y. Reflejar con respecto al origen significa que estas dos distancias van a ser iguales. Es equivalente a hacer un giro en 180 grados con respecto al origen. Una rotación en 90 grados, esta fórmula es importante, que si yo giro en 90 grados con respecto al origen, el X, Y queda en el menos Y, X. Esto es con respecto a una rotación en 90 grados con respecto al origen. O sea, en sentido antihorario. Esta la vamos a ocupar harto hoy día. Y esto, como les decía, un giro en 180 grados equivale a una reflexión en torno al origen. Y una rotación en 270 grados
o 90 grados horario, es que el x, y queda en el y, menos x. Ahora, si no fuera el origen la rotación, ya vamos a ver algunos ejercicios en los cuales les voy a explicar cómo sería si no fuera el origen. Pero eso lo vamos a ver en detalle con los ejercicios que vamos a ver. Bien, pasemos ahora a lo nuestro. Entonces, aplicando con otros ángulos, sí, también tengo, Trini, otro ejercicio en el cual te van a pedir rotar en ángulos que no sean 90 grados y tienen que ser ángulos muy especiales. Tienen que ser 45 grados, 30 grados, 60 grados, para que lo puedas sacar geométricamente. Es decir, incluso sin ayuda de trigonometría, porque eso no entra para ustedes. Entonces, empecemos como siempre con ejercicios sencillos y después vamos subiendo el nivel. Aquí dice que el punto A, B se refleja con respecto al origen. Ya, tengo el punto A, B, por ejemplo aquí, lo reflejo con respecto al origen y después respecto al eje Y. Entonces, tengo el punto A, B. Si lo reflejo con respecto al origen, se cambian de signo, dijimos, queda el menos A menos B. Y si lo reflejo después respecto al eje Y, va a quedar acá. Entonces, este A, B queda en el menos A, menos B. Y si lo cambio para acá, va a quedar en el A, menos B, porque esto está aquí marcando en el menos A y aquí va a quedar en el A. Así que la respuesta es A, menos B. Aquí al segmento AB se le va a aplicar una composición de isometría. Una rotación, primero, respecto al origen en sentido antihorario y luego una traslación según este vector, obteniéndose el segmento A'B', donde A' es la imagen de A y A' es este punto. ¿Cuáles de las siguientes coordenadas corresponden al punto A? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar una rotación respecto al origen. Entonces, tal como vimos al principio, si aplico una rotación en 90 grados, el punto X, Y quedaba en el menos Y, X. Eso era porque era con respecto al origen. Y después vamos a aplicar una traslación según este vector. Y dice que al aplicar estas dos isometrías, al final va a quedar en el punto C, 2 por C más 1, que es 2C más 2C más 2. Entonces, yo tengo el punto X, Y. Lo roto en 90 grados, queda en el menos Y, X. A este le sumo esta dirección y este punto resultante dicen que es igual al C, 2C más 2. Por lo tanto, esta coordenada tiene que ser igual a C y esta coordenada, X más 2C, tiene que ser 2C más 2. Si resolvemos las ecuaciones, obtenemos que X vale 2 y acá obtenemos que Y vale C. Por lo tanto, las coordenadas son 2, C. O sea, el punto origen, el punto inicial, era 2, C. ¿Ya? A Pipe me pregunta, ¿qué pasaría si reflejamos con respecto a un punto que no es el origen? Lo vamos a ver en un ejercicio, creo que el 7. Sí, Cata, date valores, un valor inicial, como me están preguntando. ¿Cuál es el punto inicial? Si tú te das cuenta, acá no importa dónde haya partido, yo lo estoy haciendo algebraicamente. No importa en qué cuadrante esté. Yo estoy partiendo por un punto X, Y. No importa en qué cuadrante está. Cuando tú lo giras en 90 grados, siempre va a quedar en el menos Y, X. No importando en qué cuadrante partiste. Y a este le sumo esta dirección, 2C, 2C,
no importa dónde vaya esa dirección, y lo hago todo algebraicamente. Y al final, este punto tiene que ser igual al que me están diciendo. Igual lo resuelvo las ecuaciones y da lo mismo en qué cuadrante estaba. Valentina, ¿quién no entendió? Entonces, aquí me decían que yo partía de un cierto punto, que no sé cuál es, y le apliqué una rotación en 90 grados en sentido antihorario. Entonces, a este punto le aplico una rotación en 90 grados, por lo tanto queda en el menos i, x. Ya a esto le agregué o le sumé una traslación en este vector. Y el punto resultante te dicen que es este. Estos 2c más 2. Sumé estas dos cosas, te queda menos i más 2c, x más 2c, y lo igualé al punto que te están diciendo. Igualé esto a esto y esto a esto. O sea, esta x de este punto tiene que ser igual a esta x. Y este y igual a este y. De ahí obtienes que x vale 2 y aquí obtengo que el y vale c. Luego el punto inicial es el 2, c. Y esa es la respuesta. Espero que haya entendido, Valentina. En el 3 preguntan cuál de estas transformaciones del triángulo 1 permiten que quede en el triángulo 2. No sé si se dan cuenta que aquí hay una rotación en 180 grados. O sea, si la figura 1 yo la roto en 180 grados, va a quedar en la figura 2. Eso me puedo dar cuenta por varias cosas. Por ejemplo, porque en primer lugar los triángulos son congruentes. Esto es 1, ángulo recto, estos estos 3, los triángulos son congruentes y los lados son paralelos. Este es paralelo con este es paralelo con este y ese es paralelo con ese. Y entonces tendría que haber un giro en 180 grados que me permite llevar este a este. O equivalentemente encontrar una reflexión en torno a un punto. Ahora, si imaginariamente dibujamos, por ejemplo, perdón, se me cortó la línea, ahí, y ese iría con ese. Entonces, como se dan cuenta, al unir los trazos correspondientes estarían pasando por un mismo punto. Entonces, ese es el punto por el cual hay que girar la figura 1 para obtener la figura 2 con un giro en 180 grados. Ahora, por concepto de rotación en torno a un punto, ese puntito sería, por ejemplo, el punto medio entre estos dos puntos, entre ese y ese, por ejemplo, o entre este y este. Entonces hay que sacar el punto medio. Si sacamos el punto medio entre el A y el A', encontramos el punto por el cual hay que reflejar la figura 1 para obtener la figura 2. Entonces, vamos a sacar el punto medio entre el punto A, que es ese, y el punto A', que es 3,1. Saquemos el punto medio. El punto medio se saca como x1 más x2 partido por 2 y 1 más y2 partido por 2. Menos 1 más 3 partido por 2, menos 2 más 1 partido por 2. Y eso es 1, menos 1 medio. Entonces, 1, menos 1 medio, que está por aquí, es el 1, menos 1 medio. Ese sería entonces el punto por el cual hay que reflejar la figura 1 para obtener la figura 2. Como les digo, lo que hice fue sacar el punto medio entre A y A'. También lo podría haber hecho entre otro par de puntos, por ejemplo, entre el B y el B'. Da lo mismo.
saca el punto medio entre dos puntos y, bueno, primero hay que cerciorarse que sí, efectivamente, van a coincidir si hago un giro en 180 grados. Y eso es porque las figuras son congruentes y los lados son paralelos. Bueno, entonces habría que girar en torno a este punto y la 1 estaría correcta. Ya, veamos la 2. Una rotación con respecto al origen y una traslación en la dirección 2, menos 1. Entonces, primero giremos con respecto al origen la figura 1, o sea, una rotación con respecto al origen. Entonces, lo que voy a hacer es girarlo en 180 grados y ponerlo acá. Entonces, este menos 1, al girarlo, quedaría acá en el 1, menos 2, 2. Entonces, este punto lo estoy girando en 180 grados y lo estoy poniendo ahí. Menos 1, 2, menos 2, cambié los signos, menos 1 a 1, menos 2 a 2. Entonces, el triángulo 1, al girarlo en 180 grados, quedaría ahí. Ay, se pegó. Ahí. Entonces, como les digo, lo que hice fue reflejar la figura 1 con respecto al origen y quedaría aquí. Entonces, como esto era 1, esto va a quedar aquí en el 2, porque esto es 1. Por ejemplo, este cateto mide 3 y este sería 2 más 3, quedaría acá en el 5. Entonces ahí lo reflejé en 180 grados con respecto al origen. Y ahora lo traslado para acá para que quede encima de la figura 2. ¿Y cuál es la dirección de esa traslación? Podríamos restar, por ejemplo, este punto y este punto. Acuérdense que la dirección se obtenía como el punto final menos el punto inicial, que lo dijimos al principio. Entonces, el punto final acá es 3,1 y el punto inicial es 1,2. Si restamos, me queda 2, menos 1. Entonces, efectivamente, hago una rotación en 180 grados y después hago una traslación con esta dirección. Y ahí quedaría esta figura encima de la 2. Así que esto está correcto. En el 2, Cata me dice, en buenas cuentas, ¿por qué tengo que asumir que el ángulo es 180 grados? Porque te están diciendo con cuál de estas transformaciones, o sea, que dice una rotación con respecto al origen, pero no dicen 180 grados. Yo estoy suponiendo, no es porque acá, si no dicen nada, sea 180 grados, sino que si yo hago una rotación con un cierto ángulo y una traslación, va a quedar en la figura 1 en la 2. O sea, yo puedo hacer una rotación en 180 grados. O sea, eh, con eso yo lo podría lograr, digo. Es una posibilidad. O sea, haciendo alguna rotación con respecto al origen y esta traslación, yo voy a obtener que la 1 quede en la 2. Bueno, la 3, una reflexión en torno a la recta x igual a 1. Ya. Tengo acá la recta x igual a 1. Recuerden que la recta x igual a 1 es una recta vertical perpendicular al eje x. Esta distancia del menos 1 al 1 son 2 unidades. Si yo cuento 2 unidades para acá, voy a quedar en el 3. Es decir, si yo el 1, esta figura 1, la reflejo con respecto a esta recta, va a quedar por acá, por ahí. Si yo reflejo con respecto a esa recta x igual a 1, va a quedar así. Porque, como les digo, esta distancia es 2. Si yo reflejo con respecto a esta recta, debería medir 2 para allá también. 2 y 2. Y 1 más 2 son 3. Entonces esto quedaría exactamente aquí en el 3. Después nos dicen que después de hacer esta reflexión, tengo que hacer una otra reflexión con respecto a la recta y igual menos 1. Bueno, para obtener de aquí hacia acá, yo tengo que reflejar con respecto a una recta
que es paralela al eje X, como un espejo, para que esto se transforme en esto. Pero para ello debería trazar una recta que esté justo en el promedio entre menos 2 y 1. O sea, justo al centro entre menos 1 y menos 2. Y si yo saco el promedio entre 1 y menos 2, eso te da menos 1/2. O sea, la recta que pasa justo por la mitad acá, que sería esta, sería la recta de ecuación y igual menos 1/2, que está pasando acá justo por el menos 1/2. Y aquí me dicen que es y igual menos 1. Entonces esto está malo. Entonces, volviendo atrás, primero se hizo una reflexión con respecto a la recta x igual a 1. Y eso hizo que esta figura quedara acá. Y como esta distancia del menos 1 al 1 es 2, de aquí para acá tiene que ser 2. Entonces la figura me va a quedar en esta zona. Y para que esta se transforme en la figura 2, tengo que reflejar con respecto a una recta paralela al eje X. Y como esto está aquí en el menos 2 y este en el 1, saqué el promedio entre el menos 2 y el 1 y eso me dio menos 1/2. Por lo tanto, esta recta tiene que pasar justo acá por el menos 1/2. Entonces, de ecuación, y igual menos 1/2. Y no y igual menos 1. Esto está malo. Ujú. Entonces, la 1 era correcta y la 2 es correcta, es 1 y 2. Claro, Cata, uno más o menos tiene que asumir el ángulo con el cual tú puedes que la figura 1 va a quedar en la figura 2. Ujú. ¿Por qué el promedio? Porque si tú tienes, por ejemplo, acá un triangulito y otro así, que son congruentes, y yo quiero saber cuál es la recta que permite que esto quede reflejado en este, tengo que tomar el promedio de esta distancia. Si esto está marcando, por ejemplo, acá en el 2 y esto en el menos 3, entonces yo sé que el punto medio entre 2 y menos 3 es el promedio. Siempre el promedio es el centro. Saco el promedio y me da menos 1/2. Así que el centro entre 2 y menos 3 es menos 1/2. Entonces es esta recta que está acá, que está pasando por menos 1/2. Eso fue lo que hice. ¿Ya? Ya, vamos a otro más complicado, vamos a ir subiendo de nivel. Al triángulo ABC de la figura se le aplicó una rotación con centro en vértice A en 90 grados. O sea, al triángulo ABC lo vamos a rotar en 90 grados con respecto al punto A, transformándose en el triángulo AB'C'. Entonces, delante vimos que el X, Y quedaba en el menos Y, X cuando girabas en 90 grados. Pero eso era con respecto al origen. Pero el punto A no es el origen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pensemos un poquito que A es el origen. Si A fuera el origen, las coordenadas de B serían 2 para la X y 1 para la Y. Sería el punto B el 2,1, si este fuera el origen. El 2,1 queda en el menos 1,2, aplicando esta fórmula. O sea, si este fuera el origen, el punto A, me diría menos 1 en la X, o sea, 1 para la izquierda, y 2 en la Y. O sea, 1 para acá y 2 para acá. Y ahí quedaría entonces el punto B. Repito, el 2,1 queda en el menos 1,2, así que quedaría aquí. Y esas coordenadas serían el 3,4.
Entonces el punto B quedó en el 3,4. Y así lo podría sacar entonces cuando, cuando lo está rotando en torno a un punto que no es el origen. Quedaría en el 3,4, usando este truco, considerando que A es el origen. Entonces me di 2, 1. Yo sé que el 2, 1 queda en el menos 1, 2. Entonces, menos 1 significa a la izquierda un lugar y 2 hacia arriba. Entonces quedaría en el 3,4. En un ejercicio posterior vamos a ver que hay otra forma de hacerlo, que es mediante una traslación. Pero este ejercicio lo voy a hacer así, solamente contando cuadraditos. Ya, entonces el punto B' quedó en el 3,4. Ahora, el punto C, a ver, voy a borrar un poquito. El punto C, esta distancia es de 2 al 5, es 3. Y esto se gira en 90 grados para acá. Como aquí hay 3, quedaría 3 para acá porque hay 90 grados. Estoy girando 90 grados para acá. Entonces, 4 le resto 3 va a quedar en el 1. Entonces, repito, estos 3 tendrías que contarlo horizontal ahora. Y como esto está en el 4, le restas 3, va a quedar en el 1. Así que el C' va a quedar ahí. O también puedo hacerlo así, con esta forma, da lo mismo. Si el A fuera el origen, el punto C sería el 0,3. Si aplico esta fórmula, el 0,3 queda en el menos 3,0. Y este es el punto menos 3,0 considerando A como el origen. O sea, el punto C queda aquí. Entonces, finalmente, ahí me quedó el triángulo ABC al girar los 90 grados. Ya, veamos cuál es falsa. La recta que pasa por B' y C' tiene pendiente 1. Ya, este punto C' es 1,2. Entonces, B' tiene coordenadas 3,4, C' 1,2. Y me están preguntando la pendiente. La pendiente es y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Restemos las y, 2 menos 4, y las x, 1 menos 3. Simplificamos y efectivamente la pendiente es 1. Esta está correcta. Saquemos la distancia CC'. C es 0,3, C' 1,2. Recuerden la fórmula de distancia, que es restar las x al cuadrado más la resta de las y al cuadrado. Restemos las x, 0 menos 1 al cuadrado y 3 menos 2 al cuadrado. Perdón, leí C 0,3. Me equivoqué. El C es 4,5. Leí mal. Este es 4,5. Ya. Saquemos la distancia entonces. Leí mal en la figura. 4 menos 1 al cuadrado y 5 menos 2 al cuadrado. Estos 3 al cuadrado es 9. 3 al cuadrado es 9. 9 más 9 es 18. Raíz de 18. Lo descomponemos. 9 por 2. Así que te da 3 raíz de 2. Y esa sería la distancia entonces entre C y C'. Esto está correcto. Ahora me preguntan el área entre A, B, C y C'. O sea, me están preguntando el área de este cuadrilátero. De este. O sea, lo que vamos a hacer es descomponerlo en dos triángulos. El triángulo CAC
C', que es recto, más el triángulo ABC. Sacamos el área de este triángulo y de este triángulo, lo sumamos y así vamos a obtener el área del cuadrilátero. Bueno, esta distancia va del 1 al 4, esta distancia es 3, esta distancia es 3, entonces el área de este triángulo es 3 por 3 partido por 2. Esto es un triángulo rectángulo, la base es este cateto y la altura es este otro cateto. Así que es 3 por 3 partido por 2. Ahora en el triángulo ABC voy a tomar la base 3 y esta es la altura. Vamos a ocupar esta altura entonces. Y esta altura va del 4 al 6, es 2. Entonces esta área es base 3, altura 2 y dividido por 2. Eso me da 3. Y esto es 3 por 3 partido por 2, que es 4,5. Y si sumo 3 con 4,5 me da 7,5. Así que el área efectivamente son 7,5 unidades cuadradas. Y la D, que sería la falsa, el triángulo C', AB' es rectángulo. Me están preguntando si el triángulo C', AB', o sea, el que está girado, es rectángulo. Bueno, la verdad es que el triángulo imagen y el triángulo original son congruentes. Entonces, si yo quiero saber si el triángulo girado es rectángulo, lo podría ver con mayor comodidad con el triángulo original. O sea, quiero saber si este es rectángulo. O también lo pueden ver con este, da lo mismo. Yo voy a elegir este, voy a ver si este es rectángulo. Bueno, ¿cómo puedo saber que un triángulo es rectángulo? Podría sacar la pendiente de BC, la pendiente de AB y multiplicarlas. Si el producto de las pendientes es -1, hay ángulo recto. Pero voy a ocupar un método alternativo. Voy a sacar las distancias de los lados, la longitud de los lados, y voy a ver si se cumple el teorema de Pitágoras o no. Esta distancia es 2, esta distancia es 1. Por Pitágoras, esto es raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es raíz de 5. Esto recuerden que era 3. Esta distancia la voy a sacar con este triángulo. Esto es 2. Esto es 2. Esta distancia sería raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso es raíz de 8. Entonces, ¿cómo sé yo si esto es rectángulo o no? Tendríamos que ver si se cumple el teorema de Pitágoras. O sea, raíz de 8 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado me da 3 al cuadrado. Esto es 8, esto es 5, esto me da 9. Y eso está malo. 8 más 5 no es 9. Por lo tanto, no se está cumpliendo el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, aquí no hay ángulo recto. Así que no es rectángulo. Esa es la falsa. Bueno, o también, como les digo, ustedes podrían sacar la pendiente de BC, la pendiente de AB, y ver si multiplicadas o no dan -1. Si multiplicadas dan -1, entonces habría ángulo recto. O si no, no hay ángulo recto. Chini, no entiendo tu pregunta. ¿Por qué C queda como 1,2 y no 1,5? Ah, el punto C. Ya. Tú estás girando 90 grados con respecto al punto A. Entonces, esto lo estoy girando 90 grados en sentido antihorario, o sea, para acá. Entonces, como esta distancia era 3, acá esta distancia va a ser 3 porque está girando. Se conserva esta distancia. Y si a 4 le restas 3, vas a quedar acá en el 1. Así que el punto C' va a ser el 1,2. ¿Ya?
No sé si tengan otra duda. Ah, si a alguien se le queda pegado, tienen que salirse y volverse a meter. Ah, ¿cómo dice esta C? Esta parte de aquí, el área. Ya, muy simple esa parte. Mira, saqué el área de este triángulo rectángulo, que es base 3 por altura 3 dividido por 2. 3 por 3 partido por 2, eso es 4,5. Y después saqué el área de este triángulo. Este triángulo tiene base 3 y esta es la altura. Esta altura va del 4 al 6, que es 2. Luego la base es 3 y la altura es 2. Así que es base por altura dividido por 2, el área de un triángulo, y esta área es 3. Entonces, este triángulo tiene área 3 y este 4,5. Sumé 3 con 4,5 y me dio 7,5. Ya. Espero haber resuelto todas las dudas. Bueno, si nos sobra tiempo, siempre al final podemos repasar algún ejercicio. Aquí nos dicen que el punto P se ha girado en 90 grados, quedando en la posición del punto Q. Esto se giró en 90 grados. En torno a O. ¿Cuál de estas afirmaciones son verdaderas? Bueno, este punto P tiene coordenadas 1,2. Ya dijimos que si giramos 90 grados en sentido antihorario, quedaba en el menos i, x. O sea, el 1,2 tiene que quedar en el menos 2,1. O sea, las coordenadas de Q son menos 2,1. O sea, si este es 1 y este es 2, esto es menos 2, 1. Por lo tanto, esta es correcta. ¿Mm? Ahora, es obvio que es un rectángulo isósceles porque es recto acá. Y si yo estoy girando, estas distancias tienen que ser iguales, porque es un giro. Cuando yo giro un punto en torno a otro, estas distancias se van a conservar, porque es como si usaras un compás. Así que, por definición, cuando yo hago un giro en torno a un punto, la distancia se tiene que conservar. Así que tiene que ser isósceles y tiene que ser recto porque giré en 90 grados. Bueno, para sacar el área, lo voy a hacer como cateto por cateto partido por 2, igual que delante. Si tengo un triángulo rectángulo, esta área es cateto por cateto partido por 2. Esto es 1, estos 2, vamos a sacar esto por Pitágoras, pongámosle x. X cuadrado es 1 cuadrado más 2 al cuadrado. Me sale raíz de 5. Luego, esta distancia es raíz de 5. Y esto va a ser lo mismo, porque estos 2 y estos 1 hacemos el mismo cálculo. Y esto es raíz de 5, además que era isósceles. Esta distancia igual a esta distancia. Luego, este cateto es raíz de 5, este es raíz de 5. Entonces el área es raíz de 5 por raíz de 5 partido por 2. 5 partido por 2, 2,5. Así que también es correcto. Sí, Miranda, en el ejercicio del desarrollo de se anularon las raíces. Ya, entonces acá es la E. Son todas correctas. Ya, en el 6 se trata de aplicar al punto 8,5 una simetría central con centro en el punto menos 2,4. Y me preguntan qué punto se obtiene. Cuando yo aplico una simetría central, se está refiriendo a una reflexión con respecto a un punto. O sea, a este punto A lo voy a reflejar con respecto al punto P y me va a quedar acá en un punto A'.
Si yo reflejo con respecto a un punto, esto está significando que estas distancias son iguales. Eso es reflejar con respecto a un punto. Y me están preguntando dónde queda el punto A. O sea, ¿cuál es el punto A'? Bueno, si ustedes se fijan, sí o sí, este punto tiene que ser el punto medio del trazo AA'. Recuerden que las coordenadas de un punto medio es el promedio de las X, el promedio de las Y. O sea, el menos 2,4 es el punto medio entre el A y el A'. Entonces voy a ocupar esta fórmula. Saquemos el punto medio entre el A y el A', que es X más 8 partido por 2 y más 5 partido por 2. Y ese punto medio entre A y A' es el punto P. Y el punto P era menos 2,4. O sea, estas dos cosas tienen que ser iguales. Este es el punto medio y este tiene que ser el punto medio. Entonces, igualamos las X. O sea, X más 8 partido por 2 tiene que ser igual al menos 2. Y por acá, Y más 5 partido por 2 tiene que ser igual al 4. Pasamos multiplicando. Me sale que X menos 12. Paso multiplicando. Y me sale que Y vale 3. Luego, este punto X, Y sería el menos 12,3. Sería este. En el ejercicio que viene, en el 7, lo vamos a hacer distinto. Voy a trasladar la figura de modo que este sea el origen. Y vamos a poder aplicar la fórmula que vimos al principio, que si yo reflejaba con respecto al origen, el X, Y quedaba en el menos X menos Y. ¿Se acuerdan que al principio vimos que cuando yo reflejaba, cuando era el origen, se cambiaban de signo las coordenadas? Acá no lo puedo hacer porque obviamente este no es el origen. En el ejercicio que viene vamos a hacer una traslación de tal forma que este sea el origen y vamos a poder ocupar esta propiedad. A ver, aquí dice que al triángulo ABC de vértices 4,5, 4,2 y 1,4 se le aplica simetría central con respecto a este punto 0,1. Se fijan que aquí vamos a aplicar una simetría central, o sea, una reflexión con respecto a un punto cuando no es el origen. ¿Cuál de los siguientes puntos no corresponde a uno de los vértices del triángulo resultante? Vamos a ver. Vamos a ocupar este. Entonces, acá me dan los puntos 4,5, 4,2, 1,4 y los vamos a aplicar una simetría central con respecto al punto 0,1. Entonces, lo que les quiero explicar es lo siguiente. Tengo el punto 4,5, por ejemplo acá, y voy a aplicar una reflexión con respecto al punto 0,1. Entonces, este punto A lo voy a reflejar con respecto a este punto P. Entonces, una forma de hacerlo es que yo contara cuadraditos acá y digo, aquí hay 4 y aquí hay 4, y si lo voy a reflejar con respecto a este punto, entonces acá tengo que hacer lo contrario. Cuento 4 para acá y 4 por acá. ¿Mm? O sea, estoy usando como este, entre comillas, fuera el origen. O sea, si esto es 4, 4, para acá serían 4 y 4. O sea, esto estaría acá en el menos 4
Esto estaba en el 1, bajé 4, 1 menos 4 es menos 3. O sea, este punto quedaría acá en el menos 4 menos 3. Eso sería haciendo contando cuadraditos. Pero si las coordenadas fueran muy altas, muy grandes o muy complicadas, le aconsejo hacer otra cosa, que es lo que vamos a hacer ahora, es correr la figura al origen. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que este punto P lo voy a transformar en el origen corriéndolo acá. Entonces el punto A también lo voy a correr acá. Como este ahora es el origen, reflejo el punto con respecto a ese origen y ahora me devuelvo sumándole la dirección contraria. Repito, el punto P lo corro al origen. Como este era 0,1, lo voy a correr al origen aplicándole una cierta dirección que es 0,-1. Si al 0,1 le sumo esta dirección, va a quedar en el 0, 0. El punto A lo traslado en esta misma dirección, lo reflejo con respecto al origen, va a quedar por aquí, y ahora le aplico la dirección contraria para que quede la figura tal como corresponde, como estaba al principio. O sea, le aplico la dirección contraria, que es 0,1. Ese sería un truco, digamos, para poderlo hacer y aplicar la fórmula que el x, y queda en el menos x menos y. Bueno, si no entendieron, le va a quedar más claro la resolución. Miren, trato que este punto sea el origen. Entonces le aplico la dirección 0,-1. Entonces, todo el triángulo y el punto P lo traslado según esta dirección. Entonces este va a quedar 4, 5 menos 1, 4, 4 menos 0, 4, 2 menos 1, 1, se prima, le aplico esta dirección y van a quedar ahí. Y como ahora el punto P pasó a ser el origen, aplico la fórmula que el x, y queda en el menos x menos y. Entonces este va a quedar en el menos 4 menos 4, menos 4 menos 1, menos 1 menos 3. Y ahora tengo que devolverme. Como le apliqué esta dirección, tengo que anular lo que hice. Entonces le aplico la dirección contraria, que sería 0,1. Entonces a estos puntos ahora, para devolverme, le aplico la dirección contraria. Súmenle a estos puntos el 0,1, menos 4 más 1 menos 3, menos 4 menos 1 más 0,1, y me quedarían en esta posición. Si comparamos, menos 4 menos 3 quedó el punto A. Y aquí estaría el menos 4 menos 3. Menos 4,0 es donde quedaría el punto B. Y aquí está. Y el punto C quedó en el menos 1 menos 2, que aquí está. Por lo tanto, este no corresponde a uno de los vértices donde quedaría el triángulo. Así que este no es. ¿Mm? Voy a volver atrás. Entonces, ¿cuál fue el truco? Repito, el punto 0,1 no es el origen. Entonces, ¿qué hice? Le apliqué la dirección 0 menos 1. ¿Por qué esta dirección? Porque si tú sumas este punto con esta dirección, te va a dar el 0, 0. 0 más 0, 0, 1 menos 1, 0. Entonces, esta es la dirección que hay que aplicar. Entonces, a todos los puntos le sumé esa dirección. Y al punto P, obviamente, también. Entonces, como este ahora es el origen, ocupo que el x, y, si lo reflejo con respecto al origen, queda en el menos x menos y. Entonces, ahora como este es el origen, fui cambiando de signo las coordenadas.
Menos 4 menos 4, menos 4 menos 1, menos 1 menos 3. Después que hice eso, tengo que devolverme para que los puntos queden en la versión original, donde estaban originalmente. Entonces, para eso le aplico la dirección contraria. Si la primera dirección fue 0, menos 1, la contraria es 0,1. Entonces, a cada uno de estos puntos le sumo la dirección 0,1. Y así obtuve el menos 4 menos 3, menos 4,0 y menos 1 menos 2. Y estos son los puntos donde debería quedar el triángulo ABC, al reflejarlo con respecto al punto 0,1. Entonces obtuvimos ese, y ese lo descartamos. ¿Mm? ¿Por qué se le suma la dirección contraria? Porque si, por ejemplo, tú estás aquí y quiero reflejar con respecto a este punto, y va a quedar por acá, y yo estoy trasladando este punto acá, entonces este punto A, pongámosle, este punto B lo estoy trasladando al origen, el punto A lo estoy trasladando acá, lo reflejé con respecto al origen, quedó acá, pero ahora quiero que quede en la versión original, acá, entonces tengo que moverme en la dirección contraria. O sea, si aquí me moví una dirección D, acá tengo que moverme en la dirección menos D para anular lo que hice al principio. ¿Mm? Ya, me preguntan, ¿este método se usa con cualquier transformación isométrica que no sea respecto al origen? Sí, funciona para los giros, funciona para eh, una reflexión con respecto al origen. Claro que sí, exactamente. Me preguntan también, ¿puedo usar la fórmula del ejercicio anterior con cada punto? Exactamente. Podrías hacer lo anterior, lo que hicimos en el ejercicio 6 para cada punto, pero obviamente te sale mucho más lento, ocupando lo que hicimos acá. O sea, tú podrías usar lo que hicimos acá en el 6, hacer la ecuación, pero te sale mucho más largo. ¿Mm? Yo les recomiendo, en este caso, como son 3 puntos, hacerlo más rápido moviéndolo al origen. Ya, sigamos. Es increíble lo rápido que pasa la hora en esta clase. Dicen que el punto A, B se gira 90 grados en sentido antihorario con respecto al origen y después se refleja con respecto al eje Y, quedando en el punto P. A ver, entonces, bueno chiquillos, si alguien tiene dudas y se quedó con dudas en la clase, en serio, escríbanme, no tengo ningún problema. Si el punto A, B se gira 90 grados, dijimos que se transformaba en el menos B, A. Y después se refleja con respecto al eje Y. Si reflejas con respecto al eje Y, cambia de signo la X, queda en el B, A. O sea, repito, el A, B se giró en 90 grados en sentido antihorario y quedó en el menos B, A. Y después se reflejó con respecto al eje Y. Eso significa que se va a cambiar de signo la X. Por lo tanto, quedó en el B, A. Y quiero saber la distancia entre este punto A y el punto final P. Bueno, la fórmula de distancia. La fórmula de distancia era restar las X más al cuadrado más la resta de las Y al cuadrado. Y me queda eso. ¿Con cuál de las informaciones yo puedo determinar esta distancia? Obviamente yo puedo sacar esta expresión si conozco A menos B, porque si A menos B, por ejemplo, es 2, B menos A sería menos 2, bueno, al cuadrado daría lo mismo, por lo tanto me serviría saber A menos B, así que esto me sirve, pero no con la suma yo no puedo determinar esta expresión, ¿de acuerdo? Por lo tanto es solo la 2.
Ya, Victoria no entendió el 7. Eh, te lo puedo mandar, si me lo preguntas por Facebook, te lo puedo explicar de nuevo, ¿ya? O puedes ver el video de nuevo, y si no lo entiendes me preguntas. Veamos si nos queda tiempo al final, también podemos ver algunos detalles de ese ejercicio. Aquí me dicen que la recta de la figura se gira en 90 grados en torno al origen en sentido antihorario y se transforma en una recta. ¿A cuál de estas rectas? Bueno, si giro en 90 grados, este punto de acá, en sentido antihorario, obviamente me va a quedar aquí en el -4. Y este, si lo giro en 90 grados, me va a quedar acá en el -2. Entonces, es una recta que está cortando acá en el -4 en el X y en el -2 en el Y. Entonces, me están preguntando la ecuación de esta recta. Bueno, es una recta. Vamos a repasar algo que dijimos una clase anterior, cuando vimos funciones. Quiero sacar la ecuación de esta recta que está cortando en el -4 y en el -2. Yo había dicho en esa clase que la pendiente la podríamos sacar como vertical, que es 2, partido por la horizontal, que es 4. Pero esta recta tiene pendiente negativa, por lo tanto tiene acá un menos. Así que la pendiente es -1/2. El n, o el coeficiente de posición de la recta, es el corte con el eje y, que en este caso es -2. Entonces, recuerden que una recta escrita en la forma principal es I igual mx más n. La pendiente sé que es -1/2 y el n, que es el corte con el eje y, es -2. Así que esta sería la ecuación de la recta. Multiplicamos por 2 y me queda x más 2y más 4 igual 0. ¿Y eso dónde está? Acá, es la A. Ahora, en vez de hacer esto, en geometría analítica, que son en 2 clases más, vamos a ver, en geometría analítica, vamos a ver que esta recta se puede sacar de una forma más corta. Si yo tengo, por ejemplo, una recta, supongamos que es así, que corta acá en el eje X en el A y en el eje Y en el B, yo puedo sacar esta recta fácilmente poniendo X partido por el corte con el eje X, que es A, más Y partido por el corte con el eje Y, que es B, igual 1. Y así puedo sacar la ecuación de una recta fácilmente si sé las intersecciones con los ejes. Pero como les digo, eso lo vamos a ver en más detalle en 2 clases más. Bueno, entonces esta recta, si ocupo esta fórmula, que es la ecuación de segmento, sería X partido por el corte con el eje X, que es -4, más Y partido por el corte con el eje Y, que es -2, igual 1. ¿Ya? Multipliquemos por el mínimo común, 8, -4 en 8 es -2, -2 en 8 es -4, y me queda 8. ¿Mm? Entonces, multipliquemos por -1, y me queda 2x más 4y más 8 igual 0, dividido por 2, y me queda x más 2y más 4 igual 0, y llegas a la misma alternativa. ¿Ya? Pero como les digo, esto lo vamos a ver con más detalle en 2 clases más. Entonces, repito, una partecita que voy a repetir. Partimos que esta recta que nos daban se giraba en 90 grados, por lo tanto, este 4 quedó acá en el -4.
Y este menos 2 quedó aquí en el menos 2. Y sacamos la ecuación de la recta que pasa por el menos 4 y el menos 2. Bueno, hay varias formas de hacer este ejercicio. Este punto es 0, menos 2. Este punto es menos 4,0. Podríamos haber sacado la pendiente también como y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Restamos las y, 0 menos menos 2. Restamos las x, menos 4 menos 0. Y eso me da 2 partido por menos 4, que es menos 1/2. ¿Ya? Lo mismo que obtuvimos delante, la pendiente es menos 1/2. Y el n, que es el corte con el eje y, es menos 2. Entonces la recta es y igual menos 1/2 x más n, que es menos 2. Recuerden que la ecuación es y igual la pendiente por x más el n, que es el coeficiente de posición. Y acá lo multiplicas por 2 y llegas a lo mismo. O sea, hay varias formas de hacer el mismo ejercicio. ¿Mm? ¿Alguna consulta? Ya. Eh, Me preguntan, vale, Tejos. Mira, tú tienes el punto acá en el menos 2. Ese punto, este punto es menos 2,0. ¿Ya? Cuando tú giras en 90 grados, el x, y queda en el menos y, x. Entonces esto queda en el menos y, que es menos 0, x. Así que queda en el 0, menos 2. ¿Mm? ¿Ok? Recuerda que está girando 90 grados. Está girando para acá, en sentido antihorario. O sea, esto debería quedar ahí. Bueno, sigamos. Tenemos esta recta, 4x más 3y menos 12 igual 0, y se le aplica una rotación de 180 grados en sentido horario con centro en el origen. ¿Cuál es la ecuación de la recta resultante luego de la transformación? Bueno, vamos a dibujar la recta solamente para explicar. Si esta recta, quiero ver dónde corta el eje X, por ejemplo, o el eje Y. Si coloco X igual 0, me queda 3y menos 12 igual 0. Eso vale y igual 4. O sea, si X vale 0, el Y vale 4. O sea, está cortando acá. Ese es un punto de la recta. Es el corte con el eje Y. Si tú quieres ver dónde una recta corta el eje Y, tienes que reemplazar X por 0. Voy a hacer el corte ahora con el eje X. Voy a reemplazar Y por 0. Si reemplazo Y por 0, se va a esta parte y me sale que X vale 3. O sea, la recta estaría cortando acá en el 3. ¿Para qué hice esto? Para que ustedes vieran más o menos dónde está la recta. La recta que me dan corta acá en el eje Y en el 4 y el eje X en el 3. Ahora, si yo la roto en 180 grados, este 3 va a quedar acá en el menos 3 y este 4 en el menos 4. Entonces, la recta va a quedar en esta posición pasando por el 3 y el menos 4. ¿Ya? Eso es un giro en 180 grados. Repito, el 3 quedó en el menos 3 y el 4 va a quedar en el menos 4. Y quiero sacar la ecuación de la recta. Bueno, hagámoslo como delante. Esta es 4, esto es 3. Entonces la pendiente es vertical, que es 4, partido por horizontal, que es 3, pero tiene pendiente negativa. Así que la pendiente es menos 4 tercios. El n, que es el corte con el eje Y, es menos 4. Y ya tenemos la recta. Recuerden que la recta era Y igual mx más n.
multipliquemos por 3. Entonces, paso sumando, me queda 4x más 3y igual menos 12. Y eso está acá. Así que la respuesta es D. No sé si hay alguna duda. Bueno, hay varias formas de sacar la ecuación de la recta. Ustedes tienen que ver cuál es la que más le acomoda. Aquí me dan la recta y igual mx más p, con m distinto de 0 y p distinto de 0. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Esta recta se puede obtener mediante una traslación de la recta L. Bueno, eso es obvio porque cuando uno traslada rectas o lo que sea, se mueven las cosas paralelamente. Si tú tienes esta recta y yo la traslado en cualquier dirección, tengo que obtener una recta paralela. Porque cuando uno traslada, las cosas se mueven paralelamente. Luego, esta recta es paralela con esta, porque tienen la misma pendiente. Entonces, obviamente, esta recta, yo la puedo obtener a partir de esta por una traslación, porque las pendientes son iguales. Así que esta es correcta. La 2, la recta y igual menos 1 partido por m, x más p, se puede obtener mediante una rotación de 90 grados en sentido antihorario de la recta L en torno al punto 0, p. En la 2, a ver, la recta que me dan, por ejemplo, esta sí, esta es la que me dan, está cortando el eje Y en el P y tiene una pendiente M. Esta que me están dando acá tiene una pendiente de menos 1 partido por M y corta el eje Y en el P. Entonces, está cortando en este mismo punto y la pendiente es menos 1 partido por M. Si ustedes multiplican las pendientes, da menos 1. Y si la multiplicación de las pendientes es menos 1, es porque son perpendiculares. Y ambas están cortando en el punto P al eje Y, en el 0, P. Entonces, evidentemente, como están cortándose en el punto P y el producto de las pendientes menos 1, va a haber ángulo recto. Es decir, una recta se puede obtener de la otra girándola en 90 grados. Así que esto está correcto. Ya. Y la 3, vamos a dibujarla acá. Ya. Supongamos que esta es la recta que me dan al principio, que tiene una pendiente M y corta el eje Y en el P. Esta otra tiene la misma pendiente, pero corta el eje Y en menos P. Y tiene la misma pendiente. Entonces, como tienen la misma pendiente, evidentemente van a ser paralelas, pero una va a cortar en el P y en el otro en el menos P. Por lo tanto, con un giro en 180 grados en torno al origen, yo puedo hacer que esta recta se transforme en esta. O sea, la recta y igual mx menos p, esta, se puede obtener a partir de la recta que te dan con un giro en 180 grados o una rotación en torno al origen. Así que esta está correcta. ¿Ya? Así que sería correcta, correcta y correcta. Serían correctas las tres. Entonces, voy a repasar solamente un par de cositas. Si me dan esta recta y me dan esta, claro, esta segunda recta se puede obtener a partir de la primera mediante una traslación, puesto que las pendientes son iguales. Si no fueran iguales las pendientes, no se podría. Dos rectas paralelas
siempre se puede obtener una a partir de la otra porque son paralelas, entonces puede haber una dirección que me conduzca esta recta a esta recta. Así que eso está correcto. Y las dos, ambas rectas se están cortando al eje Y en el mismo punto, 0,P, así, acá en el P, y esta tiene pendiente menos 1 partido por M, y esta otra tiene pendiente M. Y si yo multiplico las pendientes, me da menos 1. Y si el producto es menos 1, quiere decir que hay ángulo recto. Eso significa entonces que si yo giro en torno a este punto una recta en 90 grados, voy a obtener la otra. Así que esta también es correcta. ¿Mm? Eso fue lo que apliqué. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de estas transformaciones permite que el punto x, y quede en el punto y, x? Bueno, al principio de la clase dijimos que si yo reflejaba en torno a la recta y igual a x, se cambiaban de orden las coordenadas. La recta y igual a x es esta. Si yo reflejo el punto x, y con respecto a la recta y igual a x, dijimos que quedaba en el y, x. ¿Ya? Así que este está correcto. El punto x, y queda en el y, x. La 2. Una rotación con centro en el origen en 270 grados en sentido antihorario y después una reflexión en torno al eje X. Cuando yo rotaba en 90 grados, a ver, ya. Este punto x, y en 90 grados quedaba en el menos y, x. Si lo rotaba en 180 grados, quedaba en el menos x menos y. Y si son 270, sería el contrario de este, que sería y, menos x. Por lo tanto, si el punto x, y lo giro en 270 grados, queda en el y, menos x. O sea, un giro en 270 grados antihorario es el y, menos x. Entonces, tomamos el punto x, y, lo giramos en 270 grados, queda en el y, menos x. Y ahora le aplico una reflexión en torno al eje x. Si reflejo en torno al eje x, cambia de signo la y. Entonces este va a quedar en el y, x. Recuerden que cuando yo reflejo con respecto al eje x, así, el a, b queda en el a, menos b. Si reflejo en torno al eje x, cambia de signo la ordenada. O sea, el y, menos x, este cambiaría de signo. Por lo tanto, el y, menos x queda en el y, x. Por lo tanto, obtengo el punto y, x después de hacer estas dos isometrías. Eso está correcto. O sea, hasta este minuto llevamos la 1 y la 2 correctas. Ya, veamos la 3 ahora. Vamos a ver si hago una reflexión con respecto a este punto. El x, y queda en el y, x. Ya. Entonces, quiero ver si el punto x, y, si lo reflejo con respecto a este punto, va a quedar en el y, x. Bueno, eso sería cierto si este punto P fuera el punto medio, porque yo cuando reflejo este punto con respecto al punto P,
Estas distancias son iguales, entonces este es el punto medio. ¿Y cuál es el punto medio entre esto y esto? Esto ya lo vimos. Se sacaba el promedio de las x, que en este caso es x más y partido por 2, y sacamos el promedio de las ordenadas, que en este caso también es x más y partido por 2. O sea, el punto medio entre esto y esto es este punto. Y es exactamente este. Así que está bien. Si yo reflejo este punto con respecto a este punto P, me va a dar ese. Eso es porque este es el punto medio. Así que serían correctas las tres. El y igual a x, no sé si me estáis preguntando eso, ¿vale? Es la función y igual a x, la función de identidad. ¿Mm? Esta. Cuando yo reflejo con respecto a la función f de x igual a x, que es la función de identidad o y igual a x, siempre va a pasar que el punto a, b, al reflejarlo, me va a quedar en el b, a. Y eso está relacionado porque la función f y la función f a la menos 1 son simétricas con respecto a la recta igual a x. Porque si una función pasa por el punto a, b, la inversa va a pasar por el b, a. Entonces por eso hay simetría con respecto a la recta igual a x. Ya, veamos el 13. Dice que el punto a, b se traslada quedando en el punto c, d. Se puede determinar numéricamente las coordenadas del vector dirección si se sabe que. Bueno, al principio vimos que la dirección se obtenía como la resta entre el punto final menos el punto inicial. Así sacábamos la dirección de traslación. El punto final es c, d y le vamos a restar el a, b. Eso sería c menos a, d menos b. Esa sería la dirección. Pero me están pidiendo cuáles son las coordenadas numéricas. O sea, ¿cuánto valen esto en número? Bueno, con la 1, yo sé que d menos b es igual a c menos a. O sea, sé que esto igual a esto. Pero con eso no lo puedo saber porque este podría ser 2 y 2, menos 1, menos un medio. O sea, con la información 1, lo único que sé es que estas cosas son iguales. Así que con la 1 sola no me sirve. No puedo saber cuántos son estos números, solo sé que son iguales. En la 2, me están diciendo que la longitud del vector dirección es 8 raíz de 2. Bueno, la longitud de un vector, si yo tengo el vector, por ejemplo, p, q, la longitud de este vector es raíz de p cuadrado más q cuadrado. O sea, en este caso, la longitud de este vector sería raíz de c menos a al cuadrado más d menos b al cuadrado. Y eso me están diciendo que es 8 raíz de 2. Si yo entro acá, solamente podría saber esto. Si eliminamos las raíces, lo único que sé que esto al cuadrado más esto al cuadrado es 128. O sea, no podría saberlo. No podría saber cuánto es c menos a y cuánto es d menos b. Ya, pero ¿qué pasa si ocupamos ambas informaciones? Que d menos b es igual a c menos a. O sea, esto es igual a esto. Entonces pongámosle, por ejemplo, a c menos a p y a d menos b p, porque son iguales. Entonces tendría 2p cuadrado, 128, p cuadrado, 64. Pero aquí hay un problema, porque van a haber dos soluciones. P vale más menos raíz de 64. Entonces, al final,
P puede ser 8. P era C menos A y este era D menos B, que ambos eran P. O sea, este podría ser 8, 8, o perfectamente podrían ser menos 8. O sea, tendría dos direcciones. Una dirección es 8,8, o la otra podría ser perfectamente cuando vale menos 8. Entonces, como hay dos posibilidades de dirección, yo no puedo saber cuáles, no puedo determinar numéricamente las coordenadas del vector dirección, porque hay dos posibilidades. Así que se requiere información adicional. ¿Ya? Ya, vamos a ver ahora este que me preguntaron delante con qué ángulo se podían girar. Esto es un ejercicio donde no son giros en 90 grados. Las coordenadas del vértice del triángulo son A 0,1, esto está aquí en el 1, B menos 3,0, menos raíz de 3,0, o sea, esto en distancia es raíz de 3, o en coordenada, esto está en el menos raíz de 3, y el C 0 menos 1, esto acá está en el menos 1. Bueno, en distancia, esto es raíz de 3 y esto es 1. Si sacamos esto por Pitágoras, raíz de 3 y 1, ¿ya? Esto es 3, esto es 1, entonces esta distancia es 2. Y como esto es raíz de 3 y esto es 1, va a obtener lo mismo. Es la misma ecuación, así que esto es 2. Entonces estos 2, 2 y 2. Entonces es un triángulo equilátero. Entonces llegamos que esto era 2, 2 y esto también sí que es equilátero. Como es equilátero, esto es 60, 60, 60. Y como acá hay ángulo recto, porque son el sistema cartesiano, siempre son perpendiculares, tenemos 60 más 90, 150. Esto es 30, porque tienen que sumar 180 los ángulos interiores. Y acá también. Y ahí podemos hacer recién el ejercicio. Bueno, recuerden que esto era raíz de 3 en distancia. Bueno, después nos dicen que estos giros se efectúan en torno a B, en torno al punto B. ¿Cuál de estas afirmaciones son verdaderas? Si el punto A se gira en 30 grados en torno a B, queda en el punto 2,0. Entonces, si el punto A lo giro en torno a B, va a quedar ahí, en 30 grados, o sea, aquí. Si yo lo giro en 30 grados, va a quedar justo en el eje X, porque aquí hay 30 grados. Pero va a pasar lo siguiente. Como este era 2 y lo estoy girando en 30 grados, esta distancia es 2. Pero eso no va a implicar que ese punto va a quedar acá en el 2, puesto que esto, si se acuerdan, era raíz de 3. Por lo tanto, esta distancia es 2 menos raíz de 3, porque estos 2, de aquí hasta acá, y de acá era raíz de 3, así que esta x es 2 menos raíz de 3, y no 2,0. Esto está malo. Veamos la 2. Si el punto A se gira en 60 grados en torno a B, queda en el punto C. Bueno, como esto era equilátero, esta distancia, este ángulo es 60, estos dos, entonces si el punto A lo giro en 60 grados en torno a B, tiene que quedar en el punto C, porque estas distancias son iguales. Entonces el punto A va a quedar en el punto C. Eso es lógico. Les digo porque estas distancias son iguales. Si no, no, el punto A no quedaría en el punto C. Ahora, si el punto C se gira en 60 grados, queda en este punto. Bueno, recuerden que este era 30, 30. Si el punto C lo giro en 60 grados, en torno a B, se van a formar 90 grados acá.
O sea, el punto C va a quedar exactamente en la perpendicular acá. Recuerden que esta distancia era raíz de 3, este era 2. Si esto lo estoy girando, estas distancias son iguales. O sea, este es 2. Entonces está marcando aquí en el menos 2. Y este está marcando acá en el menos raíz de 3. Luego, las coordenadas de C' serían x igual menos raíz de 3 y el y valdría menos 2. Así que esta está correcta. Entonces, repito, como giré el punto C en 60 grados en torno a B, y como aquí hay 30 y le sumo 60, aquí hay 90. O sea, como hay 90, va a quedar esta línea perpendicularmente al eje X. Entonces va a quedar aquí. Recuerden que esto era raíz de 3, esto era 2, entonces ahora quedó 2 para abajo. Por eso está marcando en el menos 2. Y esto está marcando en el menos raíz de 3. Luego las coordenadas del punto C' son menos raíz de 3, que es la X, y la Y vale menos 2. Así que este está correcto. ¿Ya? Bueno, finalmente, entonces, la 1 recuerden que era falsa, esta era correcta y esta era correcta. Así que la respuesta es 2 y 3. Ya, y vamos al último. Este es cortito en todo caso. No sé si alcanzan a ver. Lo que pasa es que quiero recoger un par de datos y después lo voy a agrandar, ¿no? ¿Ya? Dice Carolina y Belén crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo de manera que pueda indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Primero, estas niñitas van a rotar en 90 grados antihorario respecto al origen y luego una simetría con respecto al eje X y después una simetría respecto al eje Y. Eso es lo que van a hacer. Primero girar en 90 grados antihorario, después con respecto al eje X y después con respecto al eje Y. Carolina parte en el punto A, B y Belén parte en el punto C, D y nos preguntan cuál de estas es correcta. Y ellas parten en el primer cuadrante, que en alguna parte me parece que lo dicen porque A, B, C y D son números reales mayores que 0. ¿Ya? Entonces, esta niñita, Belén y Carolina, parten jugando en el primer cuadrante, puesto que A, B, C y D son positivos. Y hacen estas transformaciones isométricas. Y nos preguntan si esto es correcto. Ya, ahora sí, lo voy a agrandar. Entonces, Carolina parte en A, B y Belén en el C, D. Hacen un giro en 90 grados, queda en el menos B, A. Es un giro en 90 grados con respecto al origen. Después refleja con respecto al eje X. Si refleja con respecto al eje X, cambia de signo la Y. Después hace una reflexión con respecto al eje Y. Eso significa que cambia de signo la X. Por lo tanto, va a quedar acá. ¿Ya? Entonces Carolina partió en el A, B y quedó en el B, menos A. Belén va a hacer lo mismo, sé que va a quedar en el B, o sea, en el D, menos C, haciendo la misma operación. Veamos cuáles son correctas. Carolina terminó el juego en el cuarto cuadrante. Recuerden que partió con el A, B y A y B eran positivos, por lo tanto partió en el primer cuadrante. B, menos A, B, menos A, estaría acá. Entonces quedaría en el cuarto cuadrante.
puesto que menos A es negativo y B es positivo. Así que eso está en el cuarto cuadrante. Así que esto está bien. Belén, en el segundo cuadrante, no, porque queda en el D, menos C. Y pasa lo mismo que acá. D, menos C está en el cuarto cuadrante, no en el segundo. Y tendríamos que ver si Carolina y Belén terminan a la misma distancia de la que comenzaron. ¿A qué distancia comenzaron? Saquemos la distancia entre estos dos puntos, que recuerden, era la diferencia de las x al cuadrado y la diferencia de las y al cuadrado. Esa es la distancia con la que partieron. Saquemos ahora la distancia a las cuales llegaron. B menos D al cuadrado más menos A más C al cuadrado. ¿Y estas distancias son iguales? Fíjense, B menos D al cuadrado, B menos D al cuadrado. A menos C al cuadrado, menos A más C al cuadrado. Esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Aquí está A positivo y aquí A está negativo. C está negativo y acá está positivo. O sea, esto está cambiado de signo. Pero no importa porque está al cuadrado. Es como si ustedes dijeran que esto vale 2 y esto vale menos 2. Pero ambos están al cuadrado, así que da lo mismo. Por lo tanto, esta expresión va a ser igual a esta. Así que están a la misma distancia con la que partieron. Así que la respuesta correcta es 2 y 3. Perdón, este era falso. 1 y 3. Como les dije al principio, se me pasa la hora volando con ustedes. Esta guía estaba con más ejercicio, yo la corté. Imagínense, igual alcanzamos apretado. Bueno, fue una clase intensa como siempre. Siempre estas clases son bien intensas y espero que les haya servido. Recuerden que el próximo viernes veremos la clase 12, que es geometría de proporción. En esa clase también vamos a incluir un poco de homotesia, así que para que estén atentos. ¿Mm? Ya, pues, si hay más dudas, por favor, contáctenme en el Facebook y las puedo ir resolviendo durante la semana. ¿Algún comentario? Ya, pues, chiquillos, siempre corriendo en esta clase, siempre como que nos falta tiempo. ¿Ya? Vean el video de nuevo. En la semana, si tienen tiempo, vean de nuevo si hay algún detalle que haya, profe, no entendí el ejercicio tanto. Y yo no tengo ningún problema en la semana en ayudarlo. ¿Mm? Ya, pues un gusto como siempre haber estado acá con ustedes. Oiga, si les gusta estas clases y les sirven, divúlguelo con sus compañeros. A mí no me interesa tener más likes en YouTube. Me da lo mismo eso. Me da igual. A mí lo importante es que ustedes aprendan, que aprendan con estas clases. ¿Por qué le digo que las compartan? Para que a otros compañeros les sirva. Nada más. Sí, pues cualquier cosita, Valentina, consúlteme. ¿Ya? Ya. Me dicen que me cuide. Sí, pues. Ustedes también. Nos vemos.